Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en la penúltima entrega de la serie Peligros para no cumplir la visión divina para un varón. Y la exposición pasada expresé que de aquí en adelante veremos 3 casos específicos donde los creyentes en Cristo Jesús solemos hacer juramento público de fidelidad y de servicio al Altísimo. De antemano diré que en esta parte introductoria, escúcheme por favor, que no prepararse para honrar un voto es la cuestión más necia que podemos hacer. Pero si ese fue nuestro caso, y ya hicimos el voto, en forma negligente, el único camino corrector es hacer metanoia, cambio de rumbo radical. Y esto, hermanos míos, siempre es una decisión personal. A nadie se le obliga, pero es la única forma de ponernos a cuenta con Dios cuando la hemos embarrado. ¿Ya? No hagamos promesas vanas, hermanos míos. Y recordemos puntualmente que es peligroso empeñar nuestra palabra ante el Señor. No lo busque, escuche por favor. En Levítico capítulo 19, versículo 12, se nos escribe así: no es sabio hacer promesas vanas. Todo creyente en Cristo, ya saben, estamos incidiendo en los cabezas de hogar y los dirigentes espirituales, pero la verdad que siendo palabra de Dios, le sirve a todo creyente en Cristo, ¿no? Todo creyente en Cristo, específicamente escúcheme los cabezas de hogar y los que son dirigentes espirituales, ¿ya? Todos nosotros podemos poner en peligro nuestro legado cuando no medimos las consecuencias de nuestros votos para vivir, para accionar, para proyectarnos al futuro en fraternidad con otros creyentes. En calidad de recuerdo, le voy a leer Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Dice: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumples. Una vez más, recordemos lo que ya he expresado, que nuestro instinto de supervivencia espiritual nos debería orillar a asimilar la siguiente cuestión. En el hoy me preparo para el voto distinguido que vendrá en el mañana. Y cada día, manteniendo mi intimidad con el Señor, me fortalezco para honrar los votos que yo he hecho. Los 3 campos que mencioné que ameritan votos distinguidos de parte nuestra son, aunque hay muchos más, ¿no? Pero los más resaltantes. El primero, el voto que hacemos en nuestro bautismo, el voto que hacemos en nuestro enlace conyugal y el voto que hacemos cuando dedicamos a los hijos que vamos a criar. Y vuelvo a repetir, de hecho hay muchísimos más votos, ¿no? Por ejemplo, comprometernos a una ofrenda mensual, comprometernos a dedicarnos a un departamento eclesial, prometer ante la congregación que vamos a realizar estudios teológicos, y vuelvo a repetir, 1000 más. Pero los principios siempre serán los mismos. Y las advertencias también. La primera parte que ya leímos, mejor es que no prometas, escúcheme ya, no tiene razón negativa, o sea, no es córrete mejor de la responsabilidad, ¿no? Porque hay unos que dicen así, no, mejor no va a prometer porque se quieren correr de la responsabilidad, se quieren correr de la responsabilidad de hacer votos y promesas. Tenemos, hermanos míos, esta parte que observarlo y digerirlo como una exhortación. ¿Exhortación a qué? A prepararnos para cuando sea el momento o el tiempo de formularlos. Y si ya lo hemos realizado, fortalecernos continuamente a los pies del Señor. Esta
actitud que estoy diciendo, de prepararme para mis votos y de fortalecerme a los pies de Dios, es lo que amerita un título que se nos da. ¿Saben cuál es el título? Discípulos de Cristo. Discípulo de Cristo. Y repito, básico, adquirir conocimiento y hábitos virtuosos para no caer en el peligroso rumbo de prometer y no cumplir. Eso de que, por ejemplo, ¿no? No, yo cuando me case voy a congregar. No, cuando a mí me den el puesto a mí me den ese puesto, yo ahí voy a mejorar, Ay. Ese es cuento chino, hermano mío. ¿Ya? O japonés. O de repente hasta coreano, ¿no? Pero hermano mío, no es así. No es así. Te preparas en el hoy para el voto del mañana. Te preparas en el hoy para el voto de mañana. ¿Por qué, hermano mío? Porque es peligroso prometer y no cumplir. Porque si así hacemos, vamos a dañar a nuestra comunidad de la fe. Vamos a dañar a nuestra familia. No vamos a hacer daño a nosotros mismos y vamos a desagradar a nuestro Señor. Yo creo que ya una vez les he expresado, ¿no? Yo cuando pastoreo una congregación, levanto mi mirada a la derecha, a la izquierda y veo puros pastores. Y veo puros diaconisas. Y veo puros oficiales. ¿Y saben por qué? Porque no sabe lo que Dios le tiene a usted preparado para mañana. Y en el hoy se tiene que preparar para ese mañana glorioso, ¿ya? Para la gloria y la honra de nuestro Señor. Y todo el accionar negativo, ¿ya? Cuando no nos preparamos, cuando prometemos y no cumplimos, ¿ya? De hecho, porque no se ha preparado, ¿no? Debe llevarnos a salmuera, ¿ya? Porque Eclesiastés capítulo 5, versículo 6 dice así: ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, o sea, del voto que has hecho, y que destruya la obra de tus manos? Repito, mantengamos activo nuestro instinto de supervivencia espiritual. Mantengamos activa nuestra conciencia. No hagamos votos a la ligera. Preparémonos, si ya lo hemos hecho a la ligera, para recuperar el tiempo forzoso, hermanos míos. Para recuperar el tiempo es hacer metanoia, un cambio de rumbo radical en el pensar y en el accionar. Hemos dividido la exposición del día de hoy en dos acápites. Recién en el segundo vamos a tratar del primer moto distinguido que hace un discípulo de Cristo. Y los otros dos serán tratados en la próxima y última exposición de esta serie que sabemos cómo se llama, ¿no? Peligros para no cumplir la visión divina para un varón. Iniciemos el cuerpo de esta prédica nombrando el primer punto: la conveniencia de la labor comunitaria. La conveniencia de la labor comunitaria. En este renglón, en este punto, es básico es general para los tres sucesivos que vamos a tratar. Busque Eclesiastés capítulo 5, versículo 9. Eclesiastés capítulo 5, versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Ay, ¿qué pasó? Confusión. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Ya. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Entonces, si ya lo ubicaron, con excepción de los que están delicaditos de salud, por favor nos ponemos de pie.
preocupe, mi niña. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. La palabra del Señor dice así: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Todos juntos a la voz de tres. 1, 2, 3. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Oremos. Bendito Padre Celestial, mis hermanos hoy reunidos saben a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Háblenos, Señor Yahvé. Permita que mediante el trabajo que he confeccionado, Señor, su potente y clara voz martille nuestra conciencia, Señor, para comprender a cabalidad, Señor, que la conveniencia de la labor comunitaria que usted ordena. Gracias, papito lindo. Esto le pedimos y le agradecemos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, me asiento. El primer punto, la conveniencia de la labor comunitaria. Miren, vivir incurso en la gran comisión y todos sus bemoles no es un trabajo individual, ¿ya? Es una labor comunal, ¿ya? Mateo 28, 19, Marcos 16, 15, Lucas 24 del 47 al 48, que habla de la gran comisión, implica una sociedad para realizar la gran comisión, implica socios. Y la primera razón lógica que invoca el versículo que hemos leído, ¿ya? Es simple pero aplastante. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Lo que leímos, mejor paga, implica mejor beneficio en sociedad que en solitario. Y esta es una ley de la vida. Las sociedades se fundan, inician con el principio de lograr el beneficio mutuo, de sumar fuerzas detrás de un objetivo común. Y a esta verdad no escapa ninguna actividad dentro de la gran comisión. Y a esta verdad no escapa la formación de una familia en base a un matrimonio. Fríamente hablando, nos unimos para complementarnos y así aumentar las posibilidades de realización personal y familiar. El segundo beneficio de esta asociación se cita en el versículo 10. Eclesiastés 4:10 dice así: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. En línea general, la lógica indica que ningún objetivo que nos tracemos es fácil de cumplir, ni de complementar, que habrá escollos en la consecuencia de las metas trazadas. La segunda razón sería que un compañero, compañera, un socio es fundamental cuando las papas queman. ¿Ya? Diré que despreciar ayuda distinguida, ¿ya?, es un hecho extraño al Evangelio. Las usanzas de la iglesia primitiva, ¿ya?, eran así. Se asociaban en iglesias, en matrimonios, para lograr el objetivo común. En la actualidad es una incoherencia mayúscula, ya, que los arriesga al ay lastimero a quien no comprende que no puede llevar solo el evangelio, que no puede dominar con sus ideas un matrimonio, que es un trabajo de equipo, ¿ya? Y que es terrible, según de acuerdo a esta segunda razón, ¿ya?, cuando sufro, cuando las fuerzas se me agotan, cuando las dudas se alejan en mi mente y corazón, y cuando no hay un compañero que me ayude y me levante. La obra por la cual murió Jesús en la cruz en el Calvario requiere esfuerzo mutuo.
y el matrimonio también. Busque Hebreos capítulo 13, versículo 16. Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice: y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Saben lo que implica ayuda mutua? Implica una participación común. En el griego koiné, ayuda mutua, ya en lo que leemos en castellano, ayuda mutua, en el griego koiné es el vocablo koinomía, ¿ya? Que castizamente define a una sociedad participativa, define una interacción social, pero también podría definir una unión en armonía para un fin pecuniario. O sea, el término koinonia que nosotros solemos usar solamente para definir compañerismo cristiano, para divertirnos sanamente, está bien empleado, pues es una interacción social. Pero como podemos apreciar, la traducción define más asuntos que una asociación para una sana diversión. Koinonia ya procede de la raíz koinomos, ya, que define un socio, un asociado en diversos aspectos. Ojo, que también hay una sección negativa, o sea, un cómplice. Definitivamente, la ayuda mutua, el socio de que está hablando Eclesiastés capítulo 5, versículo 9, es una acepción positiva por todas las razones ya expuestas, ¿no? Por ejemplo, el estudioso bíblico David Guzik sintetizó así: primero, productividad. Tiene mejor paga por su trabajo. Segundo, ayuda en la necesidad. Si cayeren, uno levantará a su compañero. Ahora, de hecho, estamos hablando de una acción positiva porque estamos diciendo que es necesario un compañero o un socio para realizar la voluntad de Dios en este mundo. Por ello, pues, es que advertimos hasta la saciedad que no se unan en yugo desigual, porque si me uno en yugo desigual, voy a corroer este santo propósito y conveniencia del matrimonio. Porque, ¿qué me va a levantar un incrédulo? ¿Me levantará un incrédulo o me va a hundir más? ¿Se dan cuenta? Pero el principio vale para todo tipo de asociación creyente, ¿ya? Ahora sí, puesto esta base, vamos a nombrar y a desarrollar hoy día solamente la primera promesa. La primera promesa distinguida que le corresponde a un nacido de nuevo. El segundo punto es el voto solemne de la obediencia. El voto solemne de la obediencia. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 15. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Recordemos un poquito el contexto, ¿ya? El bautismo que ejercía Juan era para arrepentimiento. Y él con lógica dice: pero si Jesús, ¿de qué tiene que arrepentirse? Tú tendrías que bautizarme a mí. ¿Por qué? Porque Juan comprendía, y todos debemos comprender, que Jesús era
sin pecado y nunca tuvo nada de por qué arrepentirse. Por ello, consciente Juan de la divinidad de Jesús y de la perfección que en él no era posible el pecado, no vio la necesidad ni razón de bautizarlo. El texto bíblico dice que se oponía. Y Jesús lo exhortó a hacerlo con la siguiente palabra: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿De qué está hablando? Está hablando de que convenía cumplir la voluntad del Padre para que Él inicie un ministerio público. Habla de un sendero para que todos los discípulos de Cristo comprendan que tienen que ser bautizados. Y como es el primer paso de obediencia, es un voto de obediencia en el cual cuando yo me bautizo, estoy haciendo voto que voy a imitarlo y que voy a cumplir la voluntad del Padre, ya intentar imitar a Cristo en esta magna tarea. El bautismo en agua no salva. Es un testimonio que un creyente ha decidido obedecer a Cristo en las buenas y en las malas, y que es un creyente que se está discipulando y que ha comprendido que en imitación a Cristo, en obediencia al mandato de la gran comisión, él debe ser bautizado. Es una ceremonia pública en la cual, ante los ángeles de Dios, ante la comunidad de fe presentes, hacemos el primer voto solemne de obediencia ante todo el auditorio que he dicho, y de hecho en presencia del Altísimo. Nosotros no bautizamos niños porque, aunque podrían ser verdaderamente creyentes, aún son ambivalentes en esta cuestión de obedecer y no asimilan todavía lo que significa la obediencia. ¿Ya? No asimilan todavía completamente el ser agradecidos por lo que Dios ha hecho y continúa haciendo por nosotros. Los bautistas no bautizamos niños. Nosotros no bautizamos a creyentes que no se están discipulando. Nosotros no bautizamos a verdaderos creyentes que no asisten a los cultos. ¿Y saben por qué? Porque no se están dejando formar correctamente. Y aunque comprendemos la inmensa necesidad de obreros calificados, tan escasos en todo tiempo y circunstancia, no vamos a forzar a nadie que se bautice. Por tanto, no vamos a forzar a nadie que se disipule, ¿ya? Porque si no se disipula, pero necesitamos obreros y hay que bautizarlo, estamos forzando a que hagan votos simplemente emotivos, inmaduros, peligrosos en un mundo que nos intenta engullir. Y ahí crezca el peligro que el santo nombre de Cristo sea vituperado por aquellos que se bautizaron y en una nomás regresan al mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos? El bautizar es un voto solemne que voy a imitar a Cristo. ¿Cómo nos preparamos para este significativo voto solemne? Repito, aceptando ser discipulados, aceptando congregar, no solo para darle gloria y honra a Dios, sino para que nos eduquen en la ciencia y sabiduría proverbial que corresponde a la prédica de ese culto. De otro lado, diré que cada iglesia local puede tener diferente protocolo, cultura y palabras por usar, pero para generar el voto del creyente, ¿no? Antes de entrar al agua bautismal. Pero por igual, la pregunta en esencia es la misma. ¿Prometes dar tu primer paso de obediencia? ¿Prometes ayudarnos a predicar el santo evangelio? ¿Prometes imitar a Cristo y así ayudar distinguidamente a realizar el gran mandato de la comisión? Hermano, a mí me sangra el corazón
cuando se desesperan por bautizar. Y después esos bautizados no ayudan en nada. Y después esos bautizados, por su accionar, están permitiendo que el santo nombre de Cristo sea vituperado. Pero cuando alguien se está discipulando, hermanos míos, ¿ya? Cuando alguien promete distinguidamente, ¿ya? Se supone que el que está proponiendo a la asamblea, recomendando que sea discipulado, porque el bautizar no es decisión de un solo hombre, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Es decisión de la asamblea, ¿ya? Y cuando hay misioneros que bautizan cuando salen, es porque cuentan con la autoridad de una iglesia local, ¿ya? Entonces, para recomendar a una persona que sea bautizada, la razón para que haga ese voto es de hecho que estamos viendo que se está discipulando y estamos viendo que está colaborando en la formación de su carácter y estamos viendo que cualquier cosita que se le diga que puede apoyar, apoya. ¿No es cierto, hermanos míos? Porque ¿qué razón habría de que haga un voto por el cual no está preparado porque él mismo no se está dejando formar? Entonces, aquí aplica, ¿no? Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. ¿No? Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumples. Pero yo lo haría más extensivo, ¿no? A mis consiervos, ¿no? No bautices a la ligera, porque estás metiendo en un problema a un creyente. ¿Ya? No bauticemos a la ligera, porque lo estamos metiendo en un problema a un creyente. No sé acá en cuántas iglesias se han bautizado, pero cuando usted se está bautizando, sin importar la cultura de la iglesia, le preguntan si va a seguir a Cristo o no. ¿Ya? Repito, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumpla. No es una exhortación a rehuir la responsabilidad por venir, sino es una exhortación a que nos preparemos. El discipulado apunta a que tengamos conocimiento de lo que Dios hace por nosotros, ¿ya? Y para que nosotros en agradecimiento nos involucremos en la obra de la reconciliación, ¿no? Así como Dios reconcilió al mundo, está reconciliando por nosotros. 2 Corintios capítulo 5, versículo del 17 al 20. Si usted no se está discipulando, nunca va a escuchar de mis labios, y espero que ningún obrero de esta congregación la pregunta, ¿deseas que llevemos a la asamblea tu solicitud de ser bautizado? Quien se discipula sabe que el bautizarse es paso obligatorio para servir armoniosamente en su iglesia local. Quien no se esté discipulando, ya, ¿sería acaso correcto meterle una carga de hombre o de adulto o de una dama madura a alguien que todavía es un niño o una niña en la fe? Yo creo que no es correcto. ¿Se dan cuenta por qué los que estamos cimentados en la sana doctrina no bautizamos niños? Hace poco, nuestra hermana secretaria Jackie, si no me equivoco, en el culto pasado, dio un testimonio y dijo que sentía muy contenta, me dijo. Yo la escuché, porque cuando ella empezó en esta iglesia casi todas eran mujeres. Y dijo que estaba contenta, que hoy había bastantes varones. Y de verdad, hermano, Dios los ha traído. Y qué bien, ¿no? Y también dijo que eso hablaba del buen rumbo de la iglesia, ¿no? Pero en la práctica ministerial, ¿de qué valdría si estos hombres que Dios los ha traído se corren? No se esfuerzan por discipularse, no se esfuerzan por edificarse, ¿ya? No se esfuerzan, ¿ya?, a los planes que Dios tiene para ellos en el futuro. ¿Y qué pasa si en ese asiento está en que la visión de Dios es el futuro pastor de la iglesia? ¿Qué? ¿Se va a preparar cuando la iglesia le diga, deseamos que usted sea nuestro pastor?
te preparas en el hoy para los retos que Dios te va a poner en el mañana. Hermano, yo nunca estudié en un seminario para ser pastora y para ser misionero. Yo estudié en el seminario porque quería predicarle hasta las piedras. Era mi deseo, ¿ya? Pero el Señor me empujó primero a ser misionero y después a ser pastor. Yo me preparé en mi hoy para los votos solemnes que Él me puso en el mañana. No se distraiga, hermano, por el dinero, por los títulos. No se distraiga, hermano mío. Está bien, sea profesional, lleve el pan con el sudor de su frente, pero no se olvide de prepararse en su hoy para los retos ministeriales del mañana. El estudioso bíblico Eaton explica que en el idioma hebreo no hace distinción entre mensajero y ángel, por lo cual él dice que hay varias interpretaciones posibles. Explico. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿ya? Que está en Eclesiastés capítulo 5, versículo 6, es una exhortación, ¿ya?, a hacer las cosas correctas, a no pecar, pero cuando dice delante del ángel, ¿ya?, sabe, en el caso puntual que estamos tratando, ¿ya?, que hay una responsabilidad en la respuesta distinguida, en el voto, ¿ya?, que está haciendo el que se bautiza ante el obrero del Señor, ángel, que oficia su bautismo en agua. De esa respuesta es testigo la congregación. De esa respuesta son los ángeles que nos custodian. Permítame una pregunta. ¿Somos los creyentes en Cristo Jesús honrados y sirvientes de honor? ¿Usted se considera un sirviente honrado, ya, y sirviente de honor? Pues prepárese en el hoy para cuidar el honor de Cristo del mañana. Varones que me escuchan, la iglesia por muchos años siempre ha sido levantada y sostenida por las mujeres. Y cuando los varones despiertan, esas iglesias se vuelven la joya de Cristo. Pero tenemos que despertar los hombres. Tenemos que prepararnos para los votos distinguidos del mañana. Recordemos, hermanos míos, que no solamente es el voto distinguido del bautismo, no solamente es el voto distinguido en el enlace conyugal, no solamente es el voto que se hace cuando se presenta a un niño, ¿ya? Porque cuando usted presenta a un niño, usted está haciendo el voto que usted lo va a ayudar a él, ¿ya? No solamente es eso, son muchos votos que nosotros tenemos, hermanos míos, para hacer, ¿ya? Y se necesita que aceptemos ser educados, se necesita que comprendamos que Dios nos ha dado virtudes perfectas, las virtudes de aquel que murió en la cruz, pero esas virtudes tienen que crecer con mi colaboración. Y sepamos, hermanos míos, o recordemos que el bautismo del agua no solamente es un acto litúrgico, no solamente es un acto ceremonial, es un voto solemne que debemos intentar cumplir la palabra empeñada de imitar a Cristo, colaborando en la obra de la reconciliación. Y no me voy a bautizar, ¿ya?, y ahí alegremente decir yo lo voy a hacer. Me tengo que preparar antes. ¿Y cómo se preparan? Vuelvo a repetir, nunca había escuchado de mi boca preguntarle si usted se quiere bautizar. Sí sé claramente que no se está discipulando. Sí sé claramente que viene a los cultos una vez al mes. Sí sé claramente que no se acomida nada, porque no se está preparando para ese voto distinguido del mañana. El primero, el bautismo. ¿Se acuerdan lo que decían los antiguos bardos? Las promesas rotas son como puñales en el corazón, siempre duelen.
Las promesas rotas hacen daño en primera instancia a los que rompen las promesas. Y esas promesas le duelen el corazón de Dios. Porque es nuestro Padre. Porque nos ha dado virtudes. Porque nos ha puesto en una congregación de sana doctrina. Porque ha traído pastores, maestros que les enseñan la anchura del Evangelio. Porque les pone hombres y mujeres de ejemplo. ¿Qué más deseamos, hermanos? ¿Deseamos algo más? Pues recuerden que si nosotros no predicamos, hasta las piedras van a hablar de la gloria y la honra del Señor. Preparémonos para ese voto distinguido. Números, capítulo 30. Números, capítulo 30, versículo 2. Dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿No es acaso solemne? ¿O el bautismo no entra acá? ¿El bautismo no entra acá? ¿O no entra acá el matrimonio? ¿O no entra acá cuando yo presento un niño y digo a la congregación, me voy a esforzar para que él siga los caminos de Cristo? O sea, o traigo nomás a mi hijo acá para estar un momento contento, para hacer un almuercito en mi casa y dejar de congregar. Hay que tener cuidado. ¿No es cierto, hermanos míos? Salmos, capítulo 24. Versículo del 3 al 4. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El impío de manos, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hermanos, no pidan ser bautizados si no se están preparando para la gloria de Cristo. Ni sueñen con ser bautizados en esta iglesia si no están discipulándose, si no están haciendo lo correcto para prepararse. ¿Usted sabe qué plan tiene de Dios para su vida? ¿Lo sabe? No lo sabe. Yo ahora lo sé. Pero en mi pasado simplemente me preparé y Dios me puso el trabajo que tenía que hacer. Para eso se nos educa. Para que aprendamos que tenemos que colaborar en la propia edificación nuestra. Recordemos la exhortación final de Eclesiastés capítulo 5 versículo 7. Leámosla, por favor. Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5 versículo 7 dice: mas tú teme a Dios, mas tú teme a Dios, mas tú teme a Dios. El método divino para que este respeto reverente se fortalezca y crezca, guarda relación con aprender y poner en obra la palabra del Señor. Y eso está claramente designado en Romanos capítulo 10, versículo 17. Aceptar los discipulados, asistir a las prédicas, escudriñar la palabra de Dios, ayudar en lo que se nos permita. Qué magnífico es ver, convivir con varones que no le corren a su responsabilidad futura, que intentan vivir en armonía con el voto solemne que realizaron antes de ser sumergidos en el agua bautismal, que aceptaron en su ayer educarse para ese voto distinguido, ¿ya?
al momento de bautizarse. Antes de entrar a las conclusiones, hermanos míos, permita que comparta con ustedes lo dicho por el pastor bautista Charles Spurgeon en una prédica un domingo 30 de octubre de 1881. ¿Ustedes pensaron que Charles Spurgeon pensaría que su prédica iba a ser repetida? Y él se preparó, y ese era el plan de Dios para él. Hermanos, Dios tiene planes para nosotros. Miren lo que él expresó. Esta prédica lleva por nombre El bautismo, una sepultura. Y él se expresó así: todos los que se han bautizado han declarado al mundo: hemos muerto al mundo y hemos venido a una vida nueva. Nuestros deseos carnales a partir de este momento deben considerarse como muertos, pues ahora vamos a vivir un nuevo orden de cosas nuevas. El Espíritu Santo ha formado en nosotros una nueva naturaleza, y aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a él, pues somos hombres, y agregue, mujeres renovados, creados en Cristo Jesús. Esta es la doctrina que nosotros declaramos a la humanidad: que Cristo murió y se levantó de nuevo, y que su pueblo, agrego, pensemos en el que se está bautizando, muere y se levanta de nuevo en él. De esta doctrina surge la muerte al pecado y la vida nueva en Dios. Y en cada acción y en cada momento deseamos nosotros los bautizados que nuestra vida sea una enseñanza para todos los que nos observen. ¿No es un voto? ¿No es una decisión? El primer paso de obediencia, que las personas que nunca han podido ver a Cristo me miren a mí y digan: si así es Él, ¿cómo habrá sido Cristo? Yo quiero tener una comunión con Dios. Hacemos una promesa de ser un legado, de ser un testimonio, antes de sumergirnos en el agua bautismal y continuar así por nuestro paso en el mundo, ¿ya? ¿Y cómo se expresa justamente este trabajo? Es una constante, hermanos míos. Después del bautismo tenemos que tener una constante. Habrán caídas, habrán baches, ¿no? Pero nuestra vida tiene que intentar ser una constante. Busque 2 Timoteo capítulo 4. No creo que hubo una mejor forma de expresar una buena relación con Cristo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 7 al 8. ¿Ustedes saben cómo sufrió Pablo, hermanos míos? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama usted la venida del Señor? ¿Ha hecho el voto distinguido antes de entrar al agua bautismal? Pues, hermanos míos, corramos esa carrera. Conclusiones. Varones que me escuchan, si aún no ha sido bautizado, preparen en su hoy para ese voto distinguido del mañana. Y me predico a mí mismo y a todos los varones solteros y casados ya bautizados: esforcémonos en cumplir nuestros votos. Esforcémonos en cumplir nuestros votos. Segundo, el dejarse guiar por el Espíritu Santo no es opcional, hermanos míos, si es que deseamos tener un matrimonio que dé gloria a Dios y que sea testimonio para los demás integrantes de la congregación. Tercero, para ello debemos de cumplir el proceso educativo y funcional dictaminado por las Escrituras.
¿Cuál es? El primero, ser oidor. Y el segundo, ser hacedor de esa palabra que hemos escuchado, aunque sangre en nuestras rodillas y se encabrite nuestro egoísta corazón. Cuarto, cualquier ideología hueca nos va a dejar de vivir bajo la cosmología que a Dios le agrada. Y repito, hermanos míos, no pensemos que si hacemos un voto a la ligera, o si permitimos que alguien haga un voto a la ligera, no estamos poniendo en juego nuestro legado y el desagrado de Dios. Tengamos sumo cuidado. No existe la causalidad, sino la casualidad, sino la causalidad, causa y efecto. Esta es una ley, hermanos míos, a la cual no puede escapar ningún creyente ni ninguna iglesia de Cristo Jesús. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, le damos gracias porque, Señor, usted nos enseña mediante su palabra que un voto nuestro es solemne, Señor. Ayúdenos, papito lindo, para que aquellos que algún día quieran bautizarse se preparen en el hoy para ese voto solemne. Y ayúdenos para los que ya nos hemos bautizado, que recordemos ese primer paso de obediencia y que nos esforcemos, Señor, para que el santo nombre suyo no pueda ser vituperiado por una mala acción nuestra. Ayúdenos, papito lindo, porque queremos hacer las cosas que a usted le agradan. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo.